pues, con la pandemia valió madres el entretenimiento en general como lo conocíamos, ¿no? No había nada presencial, pues no hay nada, ¿no? Nos fuimos dando cuenta que hay ciertos como rubros que sí están creciendo, ¿no? Y por decir, uno de ellos fue la música, ¿no? O sea, todos estábamos encerrados en nuestras casas y todos acabamos escuchando y consumiendo un montón de música y por lo tanto cada canción que sale pues necesita un video musical, ¿no? Y estos videos musicales, pues si no los puedes filmar por la pandemia, pues los puedes hacer con animación. Hola y bienvenidos. Soy Ricardo Martínez y como cada semana vamos a hablar de lo irreversible en los negocios, el mundo y la vida. Estoy con Jorge Soto y hoy vamos a tener como invitado a Lionel Meraván, quien ha podido mezclar la tecnología y el arte de una manera increíble. Cuéntanos un poco más, Jorge. Leo comenzó su carrera como arquitecto, pero dio un giro por completo a la industria y se enfocó al motion capture. Creó y cofundó una empresa que se llama Cinética con su hermano y básicamente han colaborado con artistas como Bad Bunny, Nicki Minaj y directores de la talla de Alejandro González Iñárritu. Y hoy viene a contarnos cómo se compite desde México contra gigantes tecnológicos que están en San Francisco, cómo se gestiona el hype de las tendencias, la caída del metaverso y por qué esta transición de lo físico a lo virtual ha marcado un camino que es totalmente irreversible. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, hola Rick, gracias. Hola, Leo. Bienvenido. Para nosotros es un gusto tenerte, alguien tan talentoso y que ha construido tantas cosas y hoy vamos a explorar seguramente mucho, pero me gustaría empezar tocando un punto que creo que al menos del tiempo que llevo conociéndote, pues es algo central en tu vida o al menos así lo veo, mucho por el estilo que manejas, por lo que dice tu oficina y es la cantidad de arte y piezas de colección que tienes en tu oficina. Eso ¿a qué se debe? ¿Cómo llegas de pronto a volverte, pues digo, no sé si como tal un coleccionista, pero a ir encontrando esas piezas como bien interesantes y de pronto a decir, ¿sabes qué? Pues la compro, me encantó y la tengo ahí para que todos la vean y para poderla disfrutar. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Está muy chistoso lo que dices porque justo hoy en la mañana, bueno, ayer y hoy hubo una feria muy padre de ilustración, se llama Rayón, la hacen una vez al año y justo me lancé a comprar serigrafías y risografías y cuadros. Me encanta todo lo que tenga que ver con art toys, el mundo de la gráfica, y sí, voy como buscando curiosidades, no sé, cosas que me llaman la atención, cosas que no he visto antes y sé que pueden ser como también el detonante para tener una conversación incluso. Entonces ahí voy como buscando y chachareando, ¿no? Incluso hasta, no sé, me encanta ir a la lagunilla y buscar como estas reliquias o piezas que al final pues sí propician como la conversación, ¿no? Y permitan pues sí expresarse, ¿no? A todas las personas y compartir puntos de vista. Se me hace algo súper chido. Entonces sí, la oficina es como una especie de museíto también, ¿no? Con mil cosas raras. Totalmente. Oye, ¿y cuál es como esa pieza o esa obra que más rara que has encontrado yendo a uno de eh, esas salidas de búsqueda? No sé si más rara, pero no sé, o sea, de las que más me gustan y atesoro son unas figuras, unos art toys coleccionables de un artista que se llama Cos. Se llama, es un artista súper chido. Entonces tengo unas que son como 4 piezas de él y justo son medio conocidas también, ¿no? Entonces las personas que vienen y conocen al artista pues también es como, pues ¿cómo la conseguiste? ¿Y dónde la compraste? Y justo todo ese ir y venir, ¿no? Entonces Cos es un artista que me encanta. No sé, algo también que me gusta mucho son libros de todo tipo. Entonces al comprar los libros, leerlos y después tenerlos también como dispersos por la oficina también se me hace muy padre, ¿no? Porque pues hay gente que quizás sí los haya leído y de ahí surge como una plática de temas en común, o hay otra gente que no los ha leído, pero pues seguramente les llama la atención y es como, lo puedo ver, me lo prestas, sí, ¿no? Y sí, entonces pues sí, entre juguetes, ilustraciones, libros, es como un mix ahí de todas estas cosas que
al final propician conversaciones. Creo que por eso esta dinámica se me hace algo increíble. Qué padre que podamos platicar y compartir temas que nos encantan, ¿no? Y tenemos en común. Y qué chistoso eso que dices ahorita de abrir la conversación, porque o sea, con esas piezas y con esos libros que tienes en la oficina, porque justo me acuerdo muchísimo cuando tenías la oficina anterior, justo me acuerdo perfecto, en ese tiempo acababa de leer uno de Dispensa, un libro de Dispensa, y ahí me encontré como con otros 3 libros justo en tu oficina de Dispensa que no tenía ni idea que existían, y justo, ¿no? Eso es lo que hace que, bueno, ahora yo los voy a buscar, ¿no? O ya sé que están y pues me llama la atención y le das ahí, precisamente, le das la oportunidad también a que la gente abra la mente, conozca nuevas cosas y eso creo que se vuelve muy valioso. 100%. Sí, tuve una fase, bueno, sí, o sea, es una constante, ¿no? Pero sí estuve por un tiempo muy clavado en la introspección y conciencia y demás, ¿no? Entonces, Joe Dispenza, bueno, el que más me gustó es El placebo eres tú. Se me hace un súper escritor. ¿Cómo surge esta conexión? Porque creo que, o más bien hay una conexión muy clara entre la parte creativa, ¿no? Justo hablamos ya ahorita un poquito de arte, de esta, pues sí, de esta visión más creativa, pero tú tienes un enfoque, pues definitivamente muy creativo, ¿no? Y todo empieza en una carrera que no tiene nada que ver con lo que hoy haces, ¿no? Que es la arquitectura. ¿En qué momento decides volverte arquitecto y cómo empieza esta carrera profesional? Es todo un tema porque yo ni siquiera, o sea, por mucho tiempo no quise estudiar arquitectura, incluso, o sea, saliendo de la escuela, pues, iba a medicina, ¿no? Fui paramédico durante 4 o 5 años, ¿no? Trabajé en ambulancias, me encanta el mundo de la salud. Y después, poco a poco, fui cambiando de rubros, ¿no? Y de querer estudiar medicina, me fui un año de mochilero y regresando del año de mochilero me metí a estudiar psicología. Estuve casi 2 años estudiando psicología. Luego me di cuenta que la psicología, pues sí me gusta, pero no sé si me guste para toda la vida. Entonces me tomé otro año más para ver y explorar y entender qué es lo que quiero hacer. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba en verdad eran las atmósferas, los espacios, ¿no? Sobre todo orientado a la parte de interiorismo, me gustaban mucho los eventos. Mi papá es arquitecto, sus hermanos son arquitectos, bueno, uno es arquitecto, otro es ingeniero civil. Y de ese lado, pues creo que siempre tuve como cierta afinidad a la carrera. Sin embargo, mi papá siempre me dijo, no estudies arquitectura, ¿no? Entonces yo tenía como en la cabeza muy presente pues no estudies eso. Y por otro lado, mi mamá es chef y siempre me encantó, me encanta la cocina, ¿no? Entonces de chiquito, pues, ¿qué quieres ser? Y yo era chef, ¿no? Entonces, por un lado, pues decía como, me encanta toda la parte de comida, el paladar, experiencias y demás, ¿no? Y por otra parte, pues todo lo que tiene que ver con el entrar a un espacio y que ese espacio te genere como un wow, ¿no? Entonces, después de este otro año de encontrar qué es lo que quiero hacer, pues ya digo, pues vamos a entrar a estudiar arquitectura. Es arquitectura de interiores. 4 años estudié en Centro y mientras pues fui cursando la carrera me fui dando cuenta que sí soy bueno, ¿no? en eso, y poco a poco iba entendiendo, ¿no? que sí sirvo para esto y me daba cuenta cuáles son las cosas que me gustan más, que me gustan menos, y poco a poco iba como reafirmando pues que sí estoy en el lugar en el que tengo que estar, ¿no? Y si mi papá me estuvo diciendo tanto tiempo no lo hagas, como que lo tomé como un reto también, ¿no? Para decirle, pues ahí está, lo voy a hacer y vas a ver cómo voy a ser exitoso en eso, ¿no? Entonces, pues fue un poco eso. Soy extremadamente curioso, me interesa saber todo. No hay un tema que no me sea interesante y al final por eso creo que hasta hoy en día como que sigo sin saber qué onda, ¿no? No es de que hoy porque me dedica a esto que estoy haciendo quiere decir que no tenga como la capacidad de pivotear, ¿no? Porque al final de cuentas creo que
pues sí, todo emprendedor tiene que tener como esa mente abierta y receptiva a que pues las cosas van evolucionando, ¿no? Y más que ahorita vamos a hablar de la tecnología, pues todos tenemos que evolucionar y pivotear si no queremos quedarnos estancados. Entonces, en este sentido, arquitectura me gustan los espacios. Poco a poco fui orientando, obviamente, este gusto por los espacios al mundo digital en el que me encuentro hoy, ¿no? Y me puedo como detener un poquito ahí, ¿no? O sea, sé que sí me gustó mucho la parte constructiva, ¿no? Tuve un tiempo mi propio despacho, hice muchísima remodelación, sobre todo, mucho interiorismo para residencial. Pero algo que tenía muy presente yo es que la parte que más, en la que más ágil era, por lo menos, y que mejor se me daba, era la parte de visualización 3D, ¿no? Todo lo que tenía que ver con construcción de espacios dentro de la computadora, crear, pues sí, renders, recorridos virtuales, recorridos en VR, era algo que se me daba, me llamaba mucho la atención y ahí fue como pues sí, como un cimiento muy importante que hoy en día aplico justo en lo que hago, ¿no? Y es bonito porque, pues, de psicología, ¿no? Hay ciertas cosas que hoy en día empleo, ¿no? Y de arquitectura hay ciertas cosas, y de la maestría hay ciertas cosas, y de medicina incluso, es como, pues, qué fregados te sirvió, ¿no? Y hoy en día, pues, nos tocan proyectos para farma o médicos, ¿no? Y ahí es como, pues, me meto ahí a los archivos en mi cerebro y voy sacando como ciertas cosas que me acuerdo, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, son como enseñanzas que sirven, ¿no? Y nada fue en vano, sino que todo al final aporta para llevarnos como al lugar en el que estoy hoy. Entonces, no sé si me extendí, pero sí. ¿Qué es lo que más te impactó de llevar tu despacho durante este tiempo al iniciar, digo, a la hora de tus comienzos? ¿Qué fue lo que más sentiste que te aportó valor en ese momento? Lo que más aprendí como de mí mismo es como confiar en mí mismo, ¿no? Y me regreso unos cuantos pasos antes, al momento en el que tuve no fue el primer emprendimiento, pero pues en el que tuve este emprendimiento fue pues que se acaba la carrera y seguramente nos van a escuchar también personas que están por acabar la carrera y lo primero que entra en tu cabeza es pues ahora qué fregados voy a hacer, ¿no? Ya no tengo un horario, no tengo clases, me toca salir como al mundo real y pues arreglármelas, ¿no? Y ser adulto. Entonces, pues lo primero que me pasó a mí fue una ansiedad terrible. Empecé a tener episodios de ansiedad espantosos, entradas al hospital demasiadas, y creo que tenía que ver, bueno, tiene que ver mucho un poco con cómo soy yo conmigo mismo, ¿no? Soy una persona muy exigente consigo misma, muy dura y demás, y eso era pues algo que no ayudaba mucho, ¿no? Y era como, pues, ¿ahora qué vas a hacer, no? Entonces, estuve trabajando un ratito en algunos despachos y después decidí darme la oportunidad a mí mismo, ¿no? Y confiar en mí y decir, pues, a ver, ya sabes cómo se hace, conoces personas con las que pudieras trabajar, ¿por qué no te avientas, no? Entonces, lo que más me llevé de esa etapa yo creo que fue como confiar en mí mismo, y aprender a trabajar sobre todo conmigo, ¿no? Porque cuando empiezas un negocio, pues te toca a ti hacer absolutamente todo y se puede escuchar medio bipolar o esquizofrénico, ¿no? De cómo que trabajar contigo mismo, pues eres tú, ¿no? Pero al final vas conociendo como diferentes personalidades tuyas, ¿no? Y no es la misma personalidad la que tienes como cuando estás con un cliente, a que cuando estás con un proveedor, a que estás con un trabajador, o sea, son como diferentes facetas tuyas que vas conociendo, entonces creo que fueron como también los cimientos para entender, ¿no? De qué manera eh, funciono yo, ¿no? Cómo me organizo y cómo delego y cómo lidio con personas, ¿no? Al final, pues el trato humano es muy importante. Oye, y hablando de lidiar con este tema de crisis y de cambios, sabemos que te tocó esta etapa donde hubo un cambio de gobierno, se tumbaron algunos de tus proyectos. ¿Cómo ejecutaste ahí en ese momento de crisis? Y sabemos que de ahí tuviste como este punto de inflexión
hacia tecnología, ¿no? ¿Qué te hizo como hacer este pensamiento de decir, ¿sabes qué? Ya por aquí no, vámonos a esto otro, porque también me encanta. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, con la llegada del gobierno actual, pues muchos de mis clientes se fueron, pero antes de que sucediera eso, yo ya me encontraba cursando la maestría. Estudié código, sobre todo era para visualización de datos y diseño paramétrico, y me gustaba mucho, ¿no? Entonces, mientras estudiaba esto, justo se fue dando toda esta situación en la que cada vez los clientes que tenían pues se iban del país o estaban como con esta incertidumbre económica, ¿no? Y por lo tanto coincidió más o menos que en el momento en el que yo ya estaba por graduarme de la carrera, pues justo estaba por entrar este nuevo gobierno y a la par también estaba por graduarse de la carrera mi hermano. Entonces fue como una trifecta en la que todo se acomodó para que pudiera empezar este nuevo camino que no fue como algo muy inmediato tampoco, ¿no? O sea, era, pues por una parte, sí empecé esto con mi hermano y iba a ser el primer emprendimiento de mi hermano, ¿no? Era como, pues sí, ponerle las cartas sobre la mesa, ¿no? Estás por graduarte, nos gustan los mismos temas, conocemos sobre los mismos temas, hemos estudiado cosas similares. Yo ya vengo de trabajar en tales lugares, yo ya tengo como cierto cochinito ahorrado, pues ¿qué te parece si rompemos mi cochinito y empezamos a hacer algo juntos, ¿no? Entonces se acomodaron distintas piezas y fue que ya decidimos ambos en construir el estudio. Algo interesante que me gustaría como adentrar es un poco el perfil de tu hermano, ¿no? Porque creo que totalmente complementa contigo, ¿no? Y con esto que nos estás diciendo. De alguna manera, tú ya como, pues, un emprendedor que a lo mejor justo ya tuviste un par de años en un negocio, no de tecnología, pero sí enfrentándote, al final, creo que cualquier negocio que arrancas es un emprendimiento, ¿no? Y de pronto, pues, entiendes lo que decías, ¿no? Ponerte las diferentes cachuchas, que un día vas a ser vendedor, otro día vas a ser contador, otro día vas a hacer recursos humanos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo manejas? Y por el otro lado, pues, tienes a tu hermano que, de alguna manera, un perfil, pues, mucho más técnico, creo que igual de creativo que tú, y también este personaje súper curioso, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, cómo son ese arranque y un poco entender quién impulsa a quién. O sea, entiendo que tú estás diciendo, yo impulso a mi hermano en vamos a emprender, pero quién impulsa a quién en qué voy a hacer. Porque una cosa es decir, vamos a emprender, y otra cosa es qué vamos a emprender, ¿no? O sea, inclusive el por qué íbamos a emprender en ese momento, ¿no? Si era como, fue tu única opción, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues mi siguiente paso forzoso es dejar mi despacho y quiero hacer otra cosa, o es, no, mi hermano me contó y con lo que él estaba haciendo en ese momento. ¿Cómo llegan a la decisión de fundar Cinética? Vaya. Es muy bonita la historia, o sea, no la quiero romantizar, pero me gusta mucho porque cuando empiezas cualquier negocio, pues hay mucha pasión y hay mucha emoción, ¿no? Entonces me acuerdo que pues yo iba a mis clases, ¿no? Eran en las noches y tomaba mis 3, 4 horas de clases, llegaba como a las 10 de la noche a la casa y cada vez que llegaba de mis clases me metía al cuarto de mi hermano. En ese entonces ambos vivíamos con mi mamá y me metía al cuarto con él y era, güey, aprendí esto y el otro, ¿no? Y él me enseñaba, pues puedes hacer esto y me aconsejaba y demás, porque obviamente lo que yo estudié por estos 2 años... él lo estudió por 4, ¿no? Entonces obviamente él era mucho más experto en ciertos temas y había mucho ir y venir y había mucha plática muy bonita y muchos temas en común. Entonces el fuerte de mi hermano siempre ha sido esta parte creativa, ¿no? Él siempre fue la mente fugaz con estas ideas que en su momento yo no entendía del todo, ¿no? Y era como, pues se me ocurrió esto y esto, ¿no? ¿Se puede hacer? Y él me decía, sí se puede, no se puede, esto se puede hacer así, y había como mucho pimponeo. Entonces, en todo ese pimponeo, pues yo me daba cuenta, ¿no? Obviamente mi hermano es alguien súper inteligente y súper capaz, y era como, pues,
si algún día fuera a hacer algo que tenga que ver con este mundo, pues lo quiero hacer con él porque pues él es un chingón, ¿no? Y poco a poco, pues a la par, mientras iba sucediendo lo del despacho, que ahora que me acuerdo, o sea, simultáneo yo estaba haciendo 3 cosas en esa época, ¿no? Tenía el despacho de arquitectura, estudiaba esta especialidad y también tenía otro emprendimiento que nada que ver, era agricultura. O sea, tenía 6 hectáreas de papas, ¿no? Sembraba papas. Me acuerdo justo que mi proyecto final de visualización de datos era sobre las papas. O sea, poder analizar y hacer gráficas súper bonitas de cuáles son las regiones de México que más papas crecen y en el mundo quién exporta más papas. O sea, cosas que no tienen que ver una con la otra, ¿no? Pero pues hoy en día si alguien me pregunta cómo se cultiva una pinche papa, pues le puedo decir cómo, ¿no? Y pues era eso, ¿no? O sea, muchas pláticas con él, entender que si en algún momento hiciera algo que tuviera que ver pues con este mundo de tecnología, lo quisiera hacer con él. Obviamente nos encantan los mismos temas, no creo que sea coincidencia. Y pues sí, poco a poco, mientras yo fui viendo que pues ya se iba apagando como la chispa del despacho y lo de las papas, o sea, me gustaba mucho, ¿no? En general me gusta mucho trabajar con las manos, ¿no? O sea, arquitectura implica trabajar con las manos, de agricultura implica trabajar con las manos, de las ambulancias implicaba trabajar con las manos, o sea, todo lo que implica al final llenarse las manos de callos y cortadas y demás, pues es algo que me gusta mucho. Y sí, fue como, pues si voy a cambiar en algo, quiero crear, obviamente, me encanta crear, quiero crear con mi hermano. Entonces, poco a poco, mientras esta chispa de lo demás se fue apagando, le fui compartiendo esta idea, ¿no? De qué pasa si hacemos esto, pues nos gusta esto, qué áreas de oportunidad ves, ¿no? Él tenía como, él ya tenía mapeadas algunas áreas de oportunidad, ¿no? Entre ellas el mockup, que ahorita ahondamos en eso, pero yo había tomado un par de clases, ¿no? Sobre este tema de la captura de movimientos. Él tengo que decir que hasta hoy en día es como su pasión, ¿no? De toda la vida, este tema de la captura de movimientos. Y justo él con este perfil tan creativo, pues extendía sus alas y empezaba a volar, ¿no? Y a mí me tocaba, pues, un poco ser como este yunque que lo tenía que aterrizar un poco, ¿no? Y decir como, esto sí, esto no, esto es viable, esto no, ¿no? Y si bien yo tengo un perfil, pues, también muy creativo, tengo un buen balance también en toda la parte de negocios, ¿no? Entonces me tocaba a mí ser como esta figura que pues sí lo permita viajarse con las ideas que tenga, pero a la vez también poder como darle estructura a lo que pudiera verse como un sueño, ¿no? Y cómo hacemos que no sea un sueño. Entonces, pues sí, con esto en mente, mi hermano tenía pues esta pasión por todo lo que es el motion capture. A mí me encanta todo el mundo del 3D en general, entonces la intención fue pues si abrimos algo, pues que vaya por este rubro, ¿no? Y hubieron como ciertas preguntas que yo me hice en ese momento para ver si sería viable o no empezar un negocio, ¿no? O empezar un negocio por lo menos de tecnología, ¿no? Y al final, pues yo estaba como en esta búsqueda de encontrar este océano azul, ¿no? Que no existe tanto, de que no hay tanta... de que no hay tanta oferta y que sí existe una demanda y cómo puedo validar un cierto mercado que me gustaría entrar, ¿no? Entonces dije, pues siento que el motion capture puede ser una de esas, uno de esos océanos azules. Y hicimos mucha investigación de mercado, ¿no? Estuvimos investigando quién lo hace, quién no lo hace, en México qué tantas alternativas hay y al final de cuentas sí hubo pues un salto de fe, ¿no? Porque pues cuando vas a entrar a algo que no existe, pues hay de dos, ¿no? O no existe, o sea, o no existe porque no se necesita, o no existe porque no hay lana, o sea, por alguna razón, o todo o nada, exacto. Entonces, pues sí, dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Y pusimos toda la carne al asador.
y empezamos a hacerlo, ¿no? O sea, sí hubo un tiempo, o sea, sí tuve que convencer a mi hermano, ¿no? A entrar a esto, porque obviamente, a ver, está él a punto de graduarse y obviamente pues, sales con incertidumbre, ¿no? Y no sabes qué quieres hacer y demás, entonces me costó un poco de trabajo venderle esta idea de hacer un proyecto juntos, pero al final creo que entendió el potencial que tenía hacerlo, ¿no? Y así fue como empezó el camino. ¿En qué año estamos en ese momento, no? Aquí estamos en 2019. Ok, justo. Y aparte, De... ok, empezando pandemia prácticamente, ¿no? Sí, pandemia no. Mira, nosotros sí, por ahí de diciembre del 2019 nos fuimos a Miami, él y yo, con nuestros primeros proveedores de la tecnología del motion capture que trajimos a México. Y fuimos en diciembre, firmamos nuestro contrato con ellos, nos dieron la licencia para distribuir aquí en México. Y me acuerdo que justo en ese viaje que hicimos nosotros llegaron muchos representantes de la tecnología. Es una empresa china, llegaron muchos chinos a la oficina también y ellos empezaban a hablar de cómo se están empezando a enfermar en China, ¿no? Y que están empezando a cerrar y nosotros, pues, no mames, qué mala onda por ustedes, ¿no? Pero pues aquí sigue todo abierto, ¿no? Y ya fue por ahí de enero que pues, yo tenía muchas llamadas con China, y nos iban contando más y más, ¿no? Y nosotros por ahí de febrero, antes de que, porque me acuerdo, creo que fue en marzo, ¿no? Que se anunció la pandemia. Nosotros en febrero dijimos, puta, vamos a cerrar ahorita, güey, antes de que valga madres, ¿no? O sea, quisimos adelantarnos a cerrar nuestra oficina porque ya nos la olíamos, pero no me las olí lo suficiente como para comprar un montón de cubrebocas y venderlos y hacerme millonario, pero ya nos la anticipábamos, o sea, no nos tomó tanto por sorpresa. Y sí, pues nos tocó empezar un negocio con pandemia que pues desafortunadamente para muchos significó perder la vida, perder sus negocios, perder sus trabajos, pero pues sabemos que con toda esta pandemia obviamente vino un boom inmenso para la tecnología, ¿no? ¿Cuántos tenían página de internet, ¿no? En esa época, ¿cuántos tenían cuenta de Facebook o Instagram, ¿no? Entonces era como, pues sí hubo un auge, ¿no? Para muchos que ya estábamos metiéndonos en el mundo digital, que si bien el core de nuestro negocio estaba más enfocado a hacer animación 3D, no quiere decir que no podíamos hacer páginas de internet y no podíamos hacer posts para redes sociales y animaciones sencillas para redes sociales. Entonces, pues de ahí nos apalancamos muchísimo y eso también ayudó a fondear un poco el sueño, ¿no? Que sabes que cuando empiezas un emprendimiento, pues no empiezas luego ganando de lo que quieres, ¿no? Y hay como estos revenue streams como paralelos que te van nutriendo para que puedas al final financiar lo que sí quieres. Entonces, nos vino bien la pandemia, la verdad. O sea, la duda ahí, Leonel, la demanda como tal de tu core bajó y tuviste que hacer el mix para mantenerte a flote, ¿no? Como digo, esto creo que muchos negocios se llevaron la misma estrategia y creo que les funcionó a varios, pero ahí tengo dudas sobre esta demanda del core, del motion capture. ¿Qué viste ahí de oportunidad? Porque entiendo que cuando baja la demanda siempre vemos estos huecos que decimos, oye, tal vez ahorita está muy bajo, pero esto es lo que veo que sigue. ¿Tuviste ese tipo de pensamiento en su momento? ¿Viste algo en el mercado en ese tiempo? ¿O simplemente te bajó la demanda y listo? Sí, o sea, en general nosotros estábamos como abriéndonos nuestro camino, ¿no? Porque en Mocap, en México, no había en ese momento alguien que lo hiciera de la manera en la que nosotros lo queríamos hacer, ¿no? Ahí había un proveedor que se dedicaba solamente a la venta de equipos de motion capture y luego había otro estudio que ofrecía hacer motion capture. Cuando les hablas para pedir que, oye, quiero hacer una sesión, una captura o algo, te dicen, no, pues ya no lo tenemos instalado o pues... O sea, eran como muchas trabas para hacerlo, ¿no? Y se nos decía como, a ver, ¿lo tienes o no lo tienes? Porque si lo tuvieras, pues deberías de venderlo, ¿no? Entonces era como algo medio turbio ahí. Y
más que el que empecemos y ya tengamos tantos clientes, era más bien como pues dar a conocer el que pues estamos en México, no te tienes que ir hasta Hollywood para hacerlo, y generar tracción, ¿no? Entonces, más bien lo que pasó fue que sí queríamos que ese sea nuestro core, nos dimos cuenta que existía todo este mundo de cosas paralelas que podían meternos algo de dinero para financiar el sueño, y lo que sucedió más bien ahí es que pues como pues, con la pandemia valió madres el entretenimiento en general como lo conocíamos, no había nada presencial, no hay nada, ¿no? Nos fuimos dando cuenta que hay ciertos como rubros que sí están creciendo, ¿no? Y por decir, uno de ellos fue la música, ¿no? O sea, todos estábamos encerrados en nuestras casas y todos acabamos escuchando y consumiendo un montón de música, y por lo tanto cada canción que sale pues necesita un video musical, ¿no? Y estos videos musicales, pues si no los puedes filmar por la pandemia, pues los puedes hacer con animación, ¿no? Entonces, eso sí, totalmente, mi hermano tenía muchos contactos dentro de ese mundo, ¿no? De los videos musicales, y nos empezó a entrar mucha chamba para videos musicales que, si bien no eran proyectos pagados, o si eran pagados eran muy simbólicos, y cuando digo muy simbólicos digo que por hacerle un video musical a un artista AAA pues te vas a ganar $300, ¿no? O sea, nada, por videos que tienen millones y millones de views. Por lo menos era manera de hacernos credibilidad, ¿no? Y eso es algo que tuvimos muy, muy en mente mi hermano y yo, ¿no? O sea, vamos a regalar la chamba al principio mucho, porque la única manera en la que van a confiar en ti es con un buen portafolio. Entonces, pues sí, fue lo que hicimos, ¿no? Y nos funcionó mucho esa estrategia. Empezamos a principios del 2020, ¿no? Ya con la pandemia encima, pero pues me acuerdo que ahí en esas épocas nos cayó un video musical para Bad Bunny, que pues sí era muy grande en esa época, pero hoy en día pues Bad Bunny es el artista más escuchado en todo el mundo, ¿no? No sé si él o Taylor Swift, pero pues está entre el 1 y el 2 más escuchado. Entonces hicimos un video musical para Bad Bunny, me acuerdo que hicimos un video para Dana Paola, me acuerdo que hicimos algo para Nicki Minaj. O sea, teníamos ahí como unos cuantos artistas pop grandes, no solo en México, sino también pues ya eran como sonados internacionalmente, y justo fue eso, ¿no? La intención es vamos a darnos a conocer, vamos a enseñar a la gente qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y que lo hacemos sobre todo en México, ¿no? Y que entiendan que no es necesario pagar lo que cuesta un estudio de motion capture en Burbank, en Hollywood, que hacerlo en México, ¿no? Con todas las bondades que ofrece este país, ¿no? En ese sentido. Quisiera ahí hacer una pausa, porque ahorita pues ya avanzamos bastante en la conversación, pero de pronto me gustaría que pudiéramos, para todos aquellos que nos escuchan y no están claros de qué es mocap o motion capture, o sea, si nos lo pudieras explicar más a detalle para que sea muy claro para todos. Totalmente, no sé si vieron como un detrás de cámaras de la película de Avatar o El Señor de los Anillos, o algún behind the scenes de FIFA, que son básicamente los actores les ponen como unos mamelucos negros, y sobre esos mamelucos les pegan un montón de puntitos sobre todo el cuerpo que parecen sensores, pero en verdad no son sensores, son marcadores reflejantes. Pues es justo esto, ¿no? Es un conjunto de marcadores reflejantes que se colocan sobre todo el cuerpo de la persona, y para lo que sirven es para poder tener una captura muy fidedigna de los movimientos que están haciendo las personas. ¿De qué nos sirve esto? Pues básicamente, si tenemos un Gollum, ¿no?, en El Señor de los Anillos, y queremos que este Gollum se mueva de una manera muy natural, pues obviamente vamos a ver a Andy Serkis en el behind the scenes con el traje, con los puntitos, ¿no?, actuando. O si vemos en FIFA que Messi se aventó una chilenita, pues lo más probable es que hubo un actor, ¿no?, que se puso, un jugador de fútbol que se puso este traje de motion capture, se aventó una chilenita, se capturaron los movimientos de la chilenita, y eso ya se transfirió a un avatar, ¿no?, que eso también es una de las cosas que hacemos. Pero pues básicamente es esta tecnología que permite
crear animación a partir de movimientos humanos reales, y de esa manera pues se acelera muchísimo el proceso de animación, ¿no? Que para los que no entienden mucho sobre este mundo de animación, pero básicamente si tú quieres animar alguna criatura o algún objeto o lo que sea, la manera tradicional de hacer estas animaciones pues es a través de muchos clics, ¿no? Y posiciones, así como hemos visto que en Walt Disney, ¿no? Para tú poder generar un segundo de animación tienes que dibujar 24 cuadros, pues vamos a traducirlo un poquito a que en este proceso de animación tradicional, pues tú por cada segundo tuvieras que dar 24 clics, ¿no? Desplazando la trayectoria de un objeto, ¿no? Y pues esta trayectoria se refleja a través de una curva, ¿no? Entonces son las curvas de animación, y entre una posición y otra posición, o entre un clic o otro clic, pues hay una interpolación, y eso hace que la animación se vea fluida. Entonces, básicamente, esta tecnología del motion capture lo que busca hacer es evitar este proceso tan tradicional de hacer tantos clics para que un dedo se pueda estirar. Pues obviamente hay que abrir el puño, hay que extender el dedo, y el dedo tiene 3 falanges, ¿no? Y cada falange se comporta de manera distinta. ¿De qué manera hacemos que este proceso tan mecánico y convencional pues sea muy natural, ¿no? Pues vamos a ponerle a la mano un conjunto de sensores, bueno, de marcadores, y que estos sensores lo que hacen es que, bueno, los marcadores no funcionan solitos per se, ¿no? En verdad lo que está haciendo toda la magia es un conjunto de cámaras infrarrojas, que lo que hacen estas cámaras infrarrojas es que están constantemente tirando rayos infrarrojos que nosotros no vemos. Les puedo dar un ejemplo, no sé si todos los que tengan iPhone, ¿no? Y tenemos este Face ID, el escáner, pues básicamente en la islita de nuestro celular hay un sensor infrarrojo que está constantemente tirando rayos infrarrojos. Eso mapea la superficie de nuestra cara y basado en eso nos desbloquea el celular, ¿no? Entonces son rayos que no vemos nosotros, y con el mismo principio funcionan estas cámaras, ¿no? Están tirando constantemente rayos infrarrojos, y en cada posición específica en la que cuando tú tienes estos reflejantes sobre el cuerpo, uno de estos rayos infrarrojos rebota, ahí se registra una coordenada, ¿no? Y la suma de un punto, otro punto, ¿no? Son 72 puntos, 52 puntos que van sobre todo el cuerpo. Todas este conjunto de coordenadas, al final de cuentas, el sistema que usamos tiene un algoritmo y te puede decir que, pues este conjunto de coordenadas es un esqueleto humano, ¿no? Y este esqueleto humano entonces se mueve de tal manera, ¿no? Y así es como capturas los movimientos dentro de un esqueleto, en este caso humano, bípedo, ¿no? Pero pues puede ser sobre un perro también, ¿no? O sea, pudieras tú, hemos hecho mock-up con animales, ¿no? Bueno, con perros, pero pues en Hollywood se hace mock-up de caballos, no sé, de lo que se te ocurra. Y es eso, ¿no? Poder crear estas como coordenadas virtuales, llamémoslo así, y traducir estas coordenadas con algoritmos que usan AI, y así poder crear esqueletos, ¿no? Entonces, eso es un poco qué es el mockup, cómo funciona. Es un tema súper interesante. Uno de los padres del mockup es Muybridge. Tiene justo un estudio que era con un salto de un caballo, ¿no? Entonces él grababa el salto de un caballo y descomponía ese salto del caballo en cuadros, y más o menos con este principio de que cada segundo de animación tiene 24 fotogramas, pues es como podemos entender que la animación funciona, ¿no? Con diferentes secuencias de desplazamiento. Me acuerdo muchísimo cuando estaban poniendo el estudio, tuve ahí oportunidad de conocerte, pues justo me hablaban de todo esto y para mí estaba así de qué locura, o sea, yo no conocía ese mundo en ese momento, ¿no? Precisamente creo que fue en 2020 justo cuando recién estaban ahí instalando en Gutenberg en ese momento. Entonces, bueno, es todo, porque aparte ver la estructura y la infraestructura que se requiere, pues es sí impresionante, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento ahí estaban haciendo una grabación y cómo hacen los movimientos y todo, y pues es bastante
high-tech y divertido. Y bueno, seguro ahorita podremos explorar un poco de cómo estos últimos años han cambiado las cosas también en torno a la parte técnica, ¿no? Pero justo posicionándonos en ese momento, creo que es una, o sea, en ese 2020 es un momento bien interesante porque es como que todo lo que tiene que ver con blockchain está en su momento. Todos quieren meterle blockchain y es como el momento en que Web3 era la palabra sexy desde 2018 probablemente a, pues, no sé, 2022, era la palabra que todos le querían meter a cualquier proyecto, ¿no? Entonces, justo en este momento, y tú lo decías, ¿no? O sea, el tema de hacer motion capture para crear avatars, pues va muy de la mano también con estos famosos NFTs, ¿no? Precisamente Web3 empiezan a surgir estos videojuegos que ya no solamente es un personaje con el que participas o que juegas, sino que ya cada vez es tener más personajes o poder personalizar lo más posible a ese personaje y además empiezan a surgir. Fortnite creo que fue quien lo hizo más relevante, pero los bailes de los personajes y entonces tienes a alguien con la canción y con el paso de moda, ¿no? Haciendo algún movimiento, ¿no? Y precisamente eso es pues lo que ustedes estaban trabajando, ¿no? Entonces era como que en el momento en que sale y se trepan a esta ola gigantesca, con un timing perfecto, y como dices, ¿no? También abriendo la puerta a hacerlo desde Latinoamérica, ¿no? Hacerlo desde México y no necesariamente en otros países, ¿no? Entonces, me gustaría entender un poco más, pues, cómo es en ese momento, qué estaba pasando con Web3 para ti, y cuál era el potencial que en ese momento, por todo lo que involucraba el tema también mediático, ¿no? Representaba, ¿no? Para la industria. Claro. Pero algo que nos pasó a nosotros es que, o sea, desde que empezamos el estudio, nadie entendía qué chingados hacemos, ¿no? O sea, todos escuchaban mocap y avatars y mundo virtual y escuchaban estas cosas y nadie, o sea, ¿qué hacen estos güeyes, no? Es como nadie entendía qué es a qué nos dedicamos, ¿no? Ah, se ve increíble el video, pero ¿qué hiciste tú? O sea, ¿qué es ese GIF? Ya, güey, no es un GIF, ¿no? Es como, es algo muy complejo, eso es mucho más complejo que un GIF. Entonces, algo que nos sirvió muchísimo, que justo es un poco triste, ¿no? Porque apenas ahorita Zuckerberg ya anunció que Horizon y su metaverso mueren, ¿no? Ya está por cortar los fondos a todo ese proyecto, pero Zuckerberg en ese entonces decide ponerle esta etiqueta a todo ese mundo, ¿no? Y metaverso, y de repente pues toda esta gente que no entendía qué es lo que hacemos, pues ya ahora sí, porque lo dijo este cuate, empezaron a entender, o al menos creen que entienden qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, pues también nos viene muy bien eso, ¿no? Porque la gente ahora entiende como qué es lo que hacemos y ahora sí ya empiezan a ver como el potencial, ¿no? Porque pues mucha gente nos decía en ese entonces, manches, están cañón y está increíble y la tecnología y los gadgets que tienen y esto y el otro, ¿no? Pero pues no encontraban como esta manera de, pues, ¿y cómo hago dinero, no? O sea, ¿de qué le sirve lo que haces tú al mundo, no? ¿Dónde está el negocio en eso? Y pasa esto y entonces es cuando, pues por una parte empezamos a conocer mucha gente muy importante dentro del mundo de Web3, ¿no? Y dentro del mundo de los NFTs. Un poquito antes de eso, por ahí del 2016, 2017, ya habíamos empezado nosotros a minar, ¿no? Entonces ya teníamos algunas criptos y demás. Conocíamos gente en el mundo cripto, pero pues dentro del mundo de los NFTs, pues conocíamos solamente gente que coleccionaba, ¿no? Y sucede todo esto del metaverso y empezamos a conocer ahora sí founders y co-founders de proyectos grandes, ¿no? O sea, CryptoPunks y Bored Apes y Meebits, ¿no? Estamos ya hablando con
pues fundadores, ¿no? Y gente del DAO y estas figuras importantes, y eso pues por una parte nos daba a entender como que tenemos acceso a gente muy importante, ¿no? Con proyectos que están generando mucho valor, y por otra parte que tenemos nosotros un servicio que quizás si pudiera complementar, ¿no? Entonces, por una parte, pues era juntar como los dos lados, ¿no? Tenemos muchísima gente que nos está hablando y, güey, no mames, ¿qué tienes tú para Web3 y qué estás haciendo y cómo le meto lana y cómo me subo, cómo te impulso, cómo te hago crecer y demás, ¿no? O sea, mucha gente que confía en nosotros, ¿no? Y estaba dispuesto a tomar ese riesgo. Obviamente, disclaimer, aquí no damos sugerencias, el Bitcoin es volátil, en general las criptos son un mundo muy incierto, muy volátil, cada quien toma los riesgos que quiere, pero pues mucha gente sí estaba dispuesta a tomar ese riesgo, ¿no? Y se nos acercaban y era, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué puedes hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y por otra parte, pues conocíamos a mucha gente con proyectos muy exitosos, gente en uno de los metaversos más fuertes en esa época era Decentraland, ¿no? Y estaba Sandbox también, conocíamos a gente de ahí. Entonces, pues mi hermano y yo tuvimos muchas desveladas tratando de pensar en qué es lo que podemos hacer, ¿no? No queremos nosotros vender una foto, ¿no? Al final, o sea, sí, la autoría y la trazabilidad de tu JPG está muy padre, pero queríamos hacer algo útil, ¿no? Y al final, nosotros a lo que nos dedicamos más que nada es a vender movimiento, ¿no? Y el movimiento, pues, es algo medio intangible, ¿no? Tú no ves movimiento a menos que esté aplicado a un cuerpo, ¿no? O sea, un movimiento son datos al final, ¿no? En una computadora. Entonces, eso, ¿no? Estuvimos como tratando de entender de qué manera estos movimientos pudieran ser algo valioso dentro de este mundo, y poco a poco pues fue sucediendo que pues todos los que crearon NFTs de personajes pues se dieron cuenta que la simple foto que estaban vendiendo pues no iba a ser suficiente, ¿no? Y que el siguiente nivel era pues crear un personaje en 3D, ¿no? Y que ese personaje en 3D fuera un personaje jugable, ¿no? Entonces eso estaba súper padre. Y luego estaba pues estos dos metaversos, Decentraland y Sandbox, que te permitían pues jugar, saludar, ¿no? Hacer como ciertas acciones muy genéricas, muy estándar, pero pues por otra parte tenías pues es un videojuego, ¿no? Pero al final es un videojuego que sí es un metaverso porque pues ya se volvió un ecosistema muy, muy complejo, pero pues Fortnite ya te permitía meter tus propios personajes, meter tus propios emotes, ¿no? Tus propios movimientos, bailes, y era como, pues está increíble que Fortnite lo tiene, pero Fortnite es un ecosistema cerrado, no hay blockchain, tienes que comprar todo dentro de su plataforma y demás, ¿no? Y pues cripto y anarquía y todos de todos, pues de qué manera hacemos que esto sea algo operable entre distintas plataformas, ¿no? Y de qué manera podemos democratizar como estas cosas tan padres que tiene Fortnite, ¿no? Entonces, en ese sentido dijimos, pues, ¿qué pasa si pensamos un poco a futuro, ¿no? De, pues, ahorita la gente que compró un Ape, ¿no? Pues tiene solamente una foto de su ape, ¿no? Pero pues les va a llegar un avatar, ¿no? Y pues el avatar así quietecito, pues no les va a servir de nada, ¿no? Y el avatar se tiene que mover, y el que puede hacer que se mueva somos nosotros. Entonces vamos a pensar un poquito adelantados pues estamos pensando en un problema que quizás si ahorita no existe, pero sabemos que va a existir, y es el tema del movimiento, ¿no? Entonces, pues ¿qué pasa si tu ape puede hacer una Kame Kameha, ¿no? Como Dragon Ball. ¿O qué pasa si tu Mibit, ¿no? Otro personaje puede hacer cierto baile, ¿no? ¿O qué pasa si tal personaje puede hacer un festejo de Cristiano Ronaldo, por decir, ¿no? Entonces, pues aquí hay algo que tiene potencial, ¿no? La gente que compró este personaje, pues seguramente pues quiere que su personaje pueda tener como cierto movimiento, ¿no? Entonces, con esa premisa, pues nos dedicamos a
a trabajar, fundamentar y diseñar. Hicimos 4 colecciones de NFTs. En todas vendimos movimientos. Y eran movimientos icónicos, movimientos reconocibles, movimientos nostálgicos que la gente podía aplicar, ¿no? a sus personajes. Y sí, fue como nuestro aporte al metaverso, ¿no? Y ya entrando a eso entonces, y con toda esta gente pues que conocíamos, se empezó a volver real el que tú puedas integrar estos movimientos, o el que puedas hacer como acciones ya más complejas, sobre todo dentro de Sandbox y Decentraland. Hicimos un summit, una sumisión para un grant con ellos, en el cual nosotros pudiéramos programar toda esta parte de integración, ¿no? De los archivos BBH y FBX para animaciones. Ganamos el grant y empezamos a trabajar con el equipo de ellos el desarrollo y la integración de estos movimientos. Entonces fue algo muy padre. Nos puso en el mapa con muchos proyectos Web3, y obviamente mientras eso está surgiendo, pues a la par obviamente hay infinidad de personas que quieren emprender en sus propios proyectos y necesitan estudios que se encarguen de hacer que sus proyectos pues se materialicen en ecosistemas 3D. Entonces ahí también entró mucho trabajo para el estudio, desde crear videos, comerciales, hasta colecciones de piezas de NFTs tercerizadas, ¿no? Y hicimos mucho en ese sentido, pero pues así como toda moda llega por olas, ¿no? Y ahorita estamos en esta ola del AI, pues obviamente está este periodo de hype, y al final, no sé, fue en Ámsterdam el hype por los tulipanes y cayó, y lo mismo sucede con todo en esta vida. Pues fue cada vez apagándose, ¿no? No quiero decir que ya está muerto por completo, pero obviamente no es el mismo volumen el que se mueve hoy en día. Pues sí, no tiene ya la credibilidad que tenía antes, y siempre hay que saber cómo también en qué momento salirse, ¿no? Y no neciar, porque conozco muchísima gente que neció y hasta hoy en día siguen neciados y clavados con esta idea y esta fantasía, y no lo saben soltar, ¿no? Y es como, pues, cada quien, ¿no? Pero no hay que enamorarse demasiado de las ideas, ¿no? Y ni de los emprendimientos tampoco, ¿no? O sea, si te estás viendo en tu cara los números y ya fuiste demasiado necio y nada más no, pues chance por algo ¿no? Justo imagínate, no necear si fuiste el que compró la mansión o el espacio en Decentraland al lado de Snoop Dogg, que pagó quién sabe cuántos millones por un terreno digital, y que de pronto te digan, no, mano, o sea, ya cuesta, no sé, una décima, una centésima parte, ¿no? No a nosotros, o sea, tenemos tierra comprada en 1000 lugares, ¿no? Y ya no vale nada, ¿no? Obviamente en su momento, algo que estaba padre que hacíamos nosotros es que teníamos tierra en Sandbox y Decentraland, y lo que hacíamos era rentarlo y construir sobre esa tierra, pero para marcas, ¿no? O sea, habían muchísimas marcas que querían tener su pop-up store de no sé qué marca, ¿no? Y nosotros pues les rentábamos una tierra que estaba bien ubicada, y construíamos y hosteábamos como por un tiempo en el servidor su isla, ¿no? O sea, pudimos llegar a monetizar un poquito de ahí, pero pues para nosotros fue más doloroso que nadie, ¿no? El tener tanto ahí invertido y ver cómo se está muriendo esto poco a poco, y el entender que hay que soltar para que llegue más. Oye, Leo, y esto, digo, de un lado fue súper triste, ¿no? Por toda esta caída abrupta de todo este ambiente, pero por otro lado, construiste credibilidad, ¿no? Creo que con lo que cuentas se ve que ahí estuviste al tú por tú con estudios igual de Estados Unidos, ¿no? De San Francisco, de todos lados, de todo el planeta. ¿Cómo pudiste generarle valor a ese momentum? ¿Qué fue lo que siguió después de ello? Porque creo que ahí te posicionaste durísimo, ¿no? Sí, fue, o sea, a la par en esa época habían diferentes cosas sucediendo, ¿no? O sea, estaba todo lo del mundo Web3
que estaba muy divertido, pero habían otro tipo de proyectos, no sé, por esa época, un poquito antes, tuvimos un proyecto hermoso de cine, ¿no? O sea, colaboramos para una película de Alejandro González Iñárritu, se llama Bardo, estuvo súper cool eso. Ahí en específico, pues también algo que nos sirvió muchísimo es que pudimos como otra vez comprobar esta hipótesis de que no hay gente ofreciendo, o al menos ofreciendo al nivel que nosotros queremos ofrecer este servicio en México, ¿no? Y básicamente la toma, la escena con la que empieza y con la que termina esta película es una toma que requiere de esta tecnología del motion capture y justo pues se nos atravesó la pandemia con esa película, ¿no? Me acuerdo que el primer correo para ese proyecto pues fue a mediados del 2020 y por ahí finales del 2021, o sea, tardó un año y medio más o menos en concretarse y en el que ya fuéramos a filmar, porque obviamente todo se vio interrumpido por la pandemia, pero pues ese proyecto también nos puso en el mapa muchísimo. Somos los que hicieron el mock-up para la película de Iñárritu, y es otra de esas cosas que te da credibilidad, ¿no? Y te pone en el mapa y te permite, pues sí, ya generar un portafolio, ¿no? Es decir, como, pues toda esta gente confió en nosotros, ¿no? Y lo hicimos de manera exitosa, ¿por qué tú no, ¿no? Y creo que no sé, algo que me gustaría como dejar, y esto es yo metiendo de mi cuchara como en esta conversación de los que quieran emprender al principio, si tu enfoque es la lana, no lo vas a hacer, no puede ser el foco de tu proyecto. O sea, sí, obviamente tu end goal es hacer lana, pero si estás muy aferrado a que vas a tener que vivir de eso desde un inicio y demás, probablemente no te salgan las cosas como estás pensando y por lo tanto te vas a frustrar muchísimo y probablemente no aguantes mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Y creo que eso es lo que permitió también el que fuéramos haciendo también las cosas, ¿no? Porque el objetivo no era hacerlo para cobrar, era hacerlo para hacerlo chingón y que de ahí nos venga otro, ¿no? Y hacerlo más chingón y ya después de hacer 5 chingones, pues órale, nos pueden pagar, ¿no? Pero no era el end goal al inicio el ser rentables, ¿no? O sea, puta, los primeros 3 años del estudio, ¿no? La rentabilidad, o sea, al menos los primeros 2 años yo no cobré un sueldo, ¿no? Viví de mis ahorros, de todo lo que hice antes, mi hermano tampoco, incluso mi hermano ni siquiera tenía ahorros, ¿no? O sea, era como vivir de lo que iba saliendo, entonces sí es súper frustrante no tener ese ingreso, pero si no estás dispuesto a vivir incertidumbre y frustración y demás, o sea, no emprendas, ¿no? No hay hígado que aguante ni... No hay, ¿no? Y obviamente todo emprendedor es necio, ¿no? Sí hay que ser necios, hay que también entender hasta qué punto tu necedad es más bien un capricho, ¿no? Porque también por capricho muchos negocios mueren, ¿no? Y no pivotean, pero sí, nuestro inicio no fue nada fácil, algo, no sé, nos tocó pandemia, pero a los 6 meses de la pandemia se nos incendió el primer estudio, ¿no? Y fue como otro trancazo llegar al estudio y que todo esté quemado y bomberos y la fregada y empezamos y continuamos o empezamos desde cero, o sea, ¿qué hacemos, no? Y era como otro guamazo que dijimos, no, pues, a ver, acabamos de hacer tales proyectos, conviene, no conviene, ¿no? Y al final era como, pues, otra vez necios, ¿no? Chingue su madre, vamos a seguir, ¿no? Y era seguir, porque ya veíamos como ciertas cosas que nos daban a entender que íbamos por buen camino, ¿no? Y eso es al final lo que alimentaba como las ganas de continuar, no tanto el dinero, ¿no? Yo me acuerdo que me acercaba con amigos y era como, güey, ¿cuánto cobraste por hacer ese proyecto? Pues lo regalé, güey. ¿Cómo lo regalaste? Pues confiaron en mí, güey, acabo de empezar y están confiando esta madresota, ¿no? Es como, lo tengo que hacer así. Ahorita ya nos
platicaste un poco más de todos los proyectos en los que has colaborado. De hecho, queremos hacer de ahí un par de preguntas sobre esa colaboración en Bardo, pero regresando al tema de competitividad, o sea, al final del día, tú vas construyendo una marca. Ahorita justo ya comentaste que todo lo que tuviste que hacer para poder llegar a rodearte y poder colaborar con marcas mucho más relevantes o con personajes que de alguna manera tienen esa credibilidad, ¿no? Y tú estás ya con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo una empresa mexicana puede competir, ¿no? De pronto con otras empresas que están en el extranjero, precisamente donde a lo mejor el ojo de la tecnología o el momentum está ocurriendo a lo mejor en otra zona, eh, y que tú puedas estar ahí presente, ¿no? Siendo que no tienes tal vez los mismos recursos, porque sabemos que a lo mejor en San Francisco pues hay mucha más lana, ¿no? Alguien llega con un PDF y levanta capital, ¿no? Acá en México es diferente el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué pasó para que tú pudieras ser competitivo? Y hoy, ¿cómo ves esa competitividad? No solamente, y por supuesto, ¿no? Pensando en Cinética, pero también pensando, pues, en el mercado mexicano. No, es que no es un mito, ¿no? Pero es esta concepción de que para empezar un negocio necesitas tener un chingo de lana es mentira, ¿no? O sea, conozco gente que... Tenemos amigos en común que con 0 pesos han hecho cosas muy increíbles, ¿no? Entonces, partir de esa creencia limitante de que necesitas un montón de lana para hacer algo, es mentira, ¿no? Ahora, obviamente, hay muchas cosas que también te van a ayudar, ¿no? Contactos, ¿no? Si conoces gente, es algo que va a acelerar tu proceso. Tu facilidad de palabra es algo también que te va a ayudar a acelerar ese proceso, ¿no? O sea, yo conozco gente que no tiene absolutamente nada, pero pues por la manera en la que te hablan y te venden y la labia que tienen y demás, pues han creado negocios enormes, ¿no? O sea, te han vendido un post-it en millones de dólares, ¿no? Y al final es una idea en un post-it que es como, pues, vamos a llevar esto de aquí a acá o vamos a traer esto, o sea, cosas muy sencillas al final, pero pues por la manera en la que se han expresado, se han comunicado esas ideas es que tienen tanta fuerza. Entonces, algo importante era como, no sé, para empezar, con mi hermano sucedía mucho que estamos construyendo una marca, ¿no? No es él como artista, sino que es Cinética como una marca, ¿no? Es como algo más grande que él y que yo, ¿no? Entonces el poder como generar esa distinción desde el mindset de la empresa, que es una empresa, no es un artista, no es una sola persona, son un grupo de personas, ¿no? Que estamos buscando ofrecer A, B y C servicios. Creo que eso es algo que funcionó mucho. La parte de contactos, ¿no? Mi hermano conocía personas dentro de este mundo del mockup que obviamente fue algo que nos abrió ciertas puertas, ¿no? Si bien pues nunca habían trabajado con nosotros, no sabían cómo hacíamos las cosas, pero por lo menos ir conociendo más personas y decir, pues conozco a tal persona, ¿no? Y que tal persona pueda decir, pues sí, también los conozco, ¿no? O sea, que la gente te reconozca dentro de ese medio, es algo que también daba credibilidad, ¿no? Entonces, cuando ya te vuelves como parte de una comunidad y la gente te empieza a conocer y a reconocer, creo que eso también es algo que te va dando ese posicionamiento, ¿no? Que, no estamos en San Francisco, ¿no? Pero en el microcosmos de México, no solo Ciudad de México, ¿no? De México en general, pues ya nos conocen muy bien, incluso ya en Estados Unidos, ¿no? Sí somos conocidos por proyectos y por el equipo que tenemos y demás. Entonces, mantenerse competitivos no es un tema de solamente precio, ¿no? Porque eso es como lo primero de, pues vamos a darlo más barato y así nos vamos a ganar el mercado. No es la única alternativa, ¿no? Incluso diría que no es una alternativa, porque tú lo puedes dar más barato, pero si lo que estás vendiendo no resuelve un problema o tu atención al cliente es pésima y
tu servicio no está a la altura de los demás, pues no importa que lo des barato, ¿no? No es lo único que quieren los clientes. Entonces, yo tenía como muy claro eso, ¿no? Y yo siempre he tenido esa facilidad de palabra, ¿no? Y ese poder de persuasión y convencimiento. Y al final creo que es clave, ¿no? Que un emprendedor tenga pues buena dicción, ¿no? Y que pueda comunicar claramente qué es lo que está ofreciendo, porque si no, ¿cuánta gente no conocemos todos aquí que son mentes brillantes, pero no saben hablar, ¿no? Y como no saben hablar, te mueres de coraje porque dices, güey, tienes oro molido en las manos, pero no lo estás comunicando bien y la gente no entiende qué es lo que tienes porque no se te da esta habilidad social. Entonces, dentro de los pocos balances que tengo en mi vida, creo que este es un balance como entre la parte creativa, que es muy importante, ¿no? La parte operativa, ¿no? La parte rentable, o sea, sí tengo como claro que si queremos que esto sea una marca, un negocio, ¿no? Pues no puede vivir del capricho de solo lo que nos gusta hacer, ¿no? Ahí que al final eh, satisfacer una necesidad y eso, no me quiero adelantar, pero pues eso es como, ¿por qué estamos donde estamos hoy en día, ¿no? Porque sí hemos sido necios, pero no hemos sido caprichosos, ¿no? Que creo que es algo muy distinto. Oye, Leo, y hablando de esta brújula, ¿cómo te está cambiando el norte, la IA y la implementación en tus procesos de esto de la IA? Porque entiendo que del lado creativo y poniéndonos la gorra de creativos, ha sido últimamente una guerra espeluznante entre el tema de IA y creatividad, ¿no? Algunos dicen, no, es herramienta, no, otros sí, ya está haciendo creatividad. Sabemos que mucho el toque que gusta al final del día a un ser humano tiene que pasar por otro ser humano, y ahí tengo una frase de varios amigos creativos que me dicen que un humano sigue un humano, ¿no? No sigue algo hecho que no tenga como este sentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha impactado en este norte de valor actualmente con tus procesos creativos dentro de lo que haces hoy en día? Claro. Creo que antes de clavarme en eso, quiero decir también como, a ver, si antes emprender en un negocio te costaba 10 pesos, hoy emprender en un negocio te cuesta 2 a huevo. O sea, tienes un agente y el agente te va a sacar 7 cachuchas y tú vas a sacar otras 7 y pues ya son 14, güey. Pero antes esas 14 te hubieran costado 13 sueldos y tú comer tierra, ¿no? Y hoy en día ya no necesitas tanto para empezar. Entonces, el que quiera emprender hoy, pues la tiene 20 veces más fácil que como la tuvimos y la hemos tenido nosotros, ¿no? Que no habían tantas facilidades, pero es un hecho que uno de los lugares en los que más está impactando la IA es en todo este mundo creativo, ¿no? Entonces, hay obviamente muchísima incertidumbre en esta industria, pero pues, no sé, digamos, yo en enero, ¿no? Tengo un kickoff con todo el equipo y obviamente en este kickoff lo que hago con ellos son diferentes sesiones en las que platicamos de distintos temas, ¿no? Y establecemos como la visión y el curso de la empresa durante el siguiente año, ¿no? No me voy a una meta tan lejana, sino, a ver, en los siguientes 12 meses, ¿qué tenemos en el camino? ¿Qué se viene? Pues tenemos un mundial, tenemos tales proyectos, este proyecto, ¿no? Como definir cuáles son estos hitos, ¿no? Importantes durante el año. Y obviamente hay ciertos temas que yo saco que se me hacen relevantes, ¿no? Porque sé que hay mucha controversia aquí en el estudio, ¿no? Y uno de ellos es el AI, ¿no? Y me acuerdo, les pongo el primer slide y decía algo como, están despedidos, ¿no? Te quitó tu trabajo un robot. Empaca tus cosas y vete, ¿no? Y era como, güey, todos lo leen y es como, no mames, ¿no? Y era como, no, a ver, relájense. Vamos a hablar de este tema todos porque pues sé que ustedes están muy paniqueados y obviamente yo también tengo, ¿no? Cierto miedo y cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, obviamente tiene un impacto en lo que hacemos, pero lo que yo les decía a ellos al final es que, pues si no la aprendemos a usar, nos vamos a ahí sí quedar sin el trabajo, ¿no? Porque lo que hace esta cosa es que nos vuelve mucho más eficientes, ¿no? No nos va a reemplazar, pero sí nos va a permitir ganar mucho tiempo para clavarnos en esta parte creativa que muchas veces por los pocos tiempos de desarrollo que tenemos, pues no podemos dedicar a un proyecto, ¿no? En general, el tiempo de vida de un proyecto ahorita en Cinética es de 2 a 4 semanas a lo mucho, ¿no? Y en 2 semanas el tener que
bajar una creatividad y una programación y una ejecución, pues es muy poco, ¿no? Y tú quisieras poder tener la mayor cantidad de tiempo posible para bajar una idea, un concepto súper padre, ¿no? Que sabemos que ni Cloud ni Open Cloud ahorita te va a sacar algo con ese toque humano, ¿no? Y de qué manera podemos ganar tiempo para así dedicarle más a la fase creativa, ¿no? Entonces, AI se usa muchísimo en el estudio, y en todos los procesos, ¿no? O sea, hay proyectos en los cuales, pues es que en cada proyecto se usa en distintas fases, ¿no? Lo que sí es que, al menos en la parte de ventas, ¿no? De propuesta creativa, yo en lo personal la uso muchísimo. Generé yo, ¿no? A ver, eso es algo también muy importante, ¿no? Yo por los primeros 5 años de la empresa siempre dije, puta, no quiero tener 12 hojas de Excel distintas, ¿no? Y tener que mandar de información de una a otra y conectarla, y aquí ya moví, se rompió una liga y fui rentable, no fui rentable, ¿no? Y era como, puta, vibe coding, ¿no? Y dile qué quieres, ¿no? Y a ver cómo te lo hace, ¿no? Y ahorita, pues, lo que hice fue crear como una herramienta que lo que nos permite es gestionar es el cerebro del estudio. Es un software que se llama Emerge y hace distintas cosas, ¿no? Por una parte, a mí Emerge me permite tener un control total de las finanzas del estudio, pero por otra parte, una de las cosas que hace Emerge es que es una herramienta para gestión de proyectos. Entonces nosotros ya no pagamos licencias de software de project management. Emerge también es una herramienta para correcciones y revisiones, ¿no? Dentro de esta industria hay como ciertas licencias que tienes que pagar en herramientas para que el cliente te pueda revisar proyectos y dejar comentarios y demás. Pues ya hicimos nuestra propia herramienta. Tenemos otra herramienta de comunicación interna, igual que un Slack, ¿no? Tenemos nuestro propio Slack, entonces ya no pagamos licencia de Slack. Tenemos una herramienta que es una herramienta para propuestas creativas, ¿no? Yo vacío en esta cosa, le doy contexto del proyecto, cuánta gente atiende, qué tipos de tecnología me gustaría implementar y demás, y en menos de 5 minutos ya tengo ahí 5 ideas que son viables, ¿no? Porque obviamente tiene el contexto de cuál es el hardware y el equipo y demás que tiene el estudio. Entonces ya me da 5 propuestas, me genera 4 renders y me da un stack, ¿no? De, pues necesitas tal hardware, tal software. Y si algo es muy difícil en esta industria es que te paguen por tu creatividad, ¿no? Y yo no vengo aquí a cambiar ese paradigma, ¿no? O sea, habrán agencias enormes que te pueden vender un post-it por miles y millones de dólares, pero al final de cuentas el cobrar esa creatividad pues es un proceso muy desgastante, ¿no? Y yo no quiero que eso sea una limitante para que yo tome un proyecto. Entonces tenemos este creador de propuestas que, puta, tú llegas hoy y me pides 20 ideas para tu lanzamiento de coche, pues en 4 horas te voy a mandar esas 20 ideas, ¿no? Y obviamente no te voy a mandar tal cual lo que me da el sistema, ¿no? Obviamente ahí entra la parte humana de entender, pues tiene lógica esto, hace sentido, conecta con el mensaje, conecta con el racional de la marca, ¿no? Y obviamente entran ahí unas cuantas capas humanas, pero pues esa propuesta me hubiera tomado 4 o 5 días, pues me tomó 4 o 5 horas, ¿no? Y en ese entendido, pues puedo cotizar 20 proyectos a la semana, ¿no? Y si puedo cotizar 20, pues ya es un juego de números. Si coticé 20, por estadística 2 voy a cerrar, ¿no? Y si cerré 2 a la semana, pues al mes ya tengo 8, ¿no? Entonces es un poco en el sentido, pues, volvernos más eficientes. No sé, hay otra herramienta que nos toca mucho diseñar UI, ¿no? Para todos estos videojuegos que creamos y experiencias interactivas inmersivas. Entonces tenemos una herramienta que crea interfaces UI, ¿no? Hacemos un GDD, ¿no? Documento que describa, ¿no? Cómo es que funciona todo este juego y la mecánica del juego y la dinámica del juego, ¿no? Y yo alimento el UI Creator con el GDD y le doy como ciertos parámetros, ¿no? De cuál es el estilo que busco. Pues es multidioma y lo juegan tantas personas y se juega o en una tablet o en un kiosco o en un celular, ¿no? Y ya que le doy estos inputs, ¡pum!, me escupe 4 propuestas de UI, ¿no? O sea, obviamente le digo cuáles son las pantallas que quiero, me enseña todas las pantallas que quiero y de ahí hago un poquito de fine tuning y de cada una de esas pantallas entonces ya me extrae un SVG, un PNG y un JPG, ¿no? De cada uno de los assets. Entonces, es una herramienta que hoy en día nos hace mucho más rápidos. A mí en lo personal me ahorra muchísimo dinero porque ya hubiera pagado
una licencia de un gestor de proyectos, hubiera pagado una licencia de una herramienta de comunicación, hubiera pagado un Figma, hubiera pagado un software como Zoho, ¿no? Para controlar las finanzas de la empresa. O sea, ahí ya se me hubieran ido, no sé, 30, 40 mil pesos, ¿no? Porque tengo un equipo de 20 personas y cada persona, o sea, todo esto cuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues AI, bendiciones, lo amo, me encanta, ¿no? Y en la parte ya más creativa, obviamente hacemos mucho storyboard, ¿no? Tenemos artistas, Lalo, shout out a Lalo, si ve esto, dibuja increíble Lalo, pero hay proyectos en el que no nos podemos dar el lujo en el que Lalo nos dibuje los 70, 250 cuadros que se necesitan para dar a entender la película, el video, lo que sea. Pues hay que bajar un story con AI, ¿no? Y quizás si no va a ser el más accurate, ¿no? Y muchas veces también el generar con AI, pues acabas perdiendo más tiempo que haciéndolo de una manera convencional. Eso es algo muy importante, ¿no? Y es como, sí somos muy cautelosos de cuál es el camino que vamos a tomar, ¿no? Porque llega un proyecto y es definir, obviamente, primero el pipeline, ¿no? Nos vamos por este o este camino, ¿no? Y entender que si nos vamos por el camino del AI, si en un camino tradicional hubiéramos dejado un 20% de margen de error, pues en el AI vamos a dejar 50%, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a topar con pared y esta cosa no va a tener la continuidad que queremos, ¿no? Con lo que está contando, y tenemos que tener como cuantificado desde inicio el tiempo extra que se nos va a ir. Entonces, en este sentido, pues sí se usa también muchísimo para la parte creativa. Obviamente, la visión creativa viene de un humano, ¿no? Y sí con AI puedes generar guiones, pero un guión no va a ser emotivo como la historia que está contando, que está escribiendo una persona, ¿no? Y que está tratando de reflejar en el guión su sufrimiento o su emoción, ¿no? Una máquina nunca va a poder replicar esto, ¿no? Y no quiero decir que no lo va a poder hacer, porque sí lo va a poder hacer, pero no lo va a poder contar con la misma pasión que la cuenta un humano, ¿no? Entonces, creo que eso es lo único que nos hace distintos, ¿no? La capacidad de sentir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, o estoy parcialmente de acuerdo, porque hay un punto en el que justo siento que estamos en una época en la que hay como esta creencia de que IA nos va a resolver, ¿no? Y tú ahorita mencionaste algo bien importante, es como tienes que saber qué batallas le vas a dar a IA, ¿no? Ese es el punto, ¿no? O sea, más que parcialmente de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que es importante como hacer esa diferenciación, ¿no? En el punto de que hay personas que de pronto escuchas y dices, no, pues es que se lo pides a Cloud o se lo pides a GPT y te lo va a resolver, ¿no? Y justo creo que estamos en una época en la que seguramente impacta mucho a la industria creativa, porque hoy la creación de imagen, ahora la creación de video con Sora o con algún modelo interesante, pues te puede dar mucho, ¿no? Y entonces como que te hacen creer que ya está resuelto y que ya, pues ya lo va a resolver la IA y se acabó, ¿no? Pero de pronto, si bien creo que hoy hay mucha accesibilidad para poder ejecutar proyectos, y como lo dijiste, ¿no? O sea, ya no necesitas a un equipo de N personas. Te puedes aventar tú a ejecutarlo, pero no necesariamente es que va a ser for free, ¿no? O sea, porque inclusive ese Vibe Code, pues tuviste que meterle tiempo. Consume créditos y los créditos claro, y se conectan. Muchos créditos. Muchos créditos. Y échate unos tokens con, si quieres, Lovable. O sea, entre más hagas crecer ese proyecto en Lovable, cada vez puedes hacer menos, porque corre otra vez todo el proyecto y entonces, pues tú sí, o sea, un día le pides, sí, haz una cosa y te arma un monstruo, y la segunda petición que le hagas, le quieres mover un botón y se echa los mismos créditos por un botón, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza a decir como, oye, pero como antes me salía mucho más barato, ¿no? Y entonces, pues, hay que pagar y hay que pagar y hay que pagar. Entonces, creo que en ese sentido también estamos en una época en la que justo no terminamos de entender tampoco el modelo, porque justo ahora se mide por tokens, pero realmente no sabes cuál es la caja negra que hay detrás, ¿no? Cómo te está cobrando, ¿no? O sea, sí te cobra tokens, pero cómo funcionan los tokens. O sea, nadie sabe cómo funcionan los tokens, al menos no alguien no técnico, ¿no? Totalmente, y también es que es lo mismo, es la misma burbuja que los NFTs, ¿no? Es la misma burbuja que
es una moda, ¿no? Y obviamente al principio van a salir mil herramientas. Ahorita decías Sora, ¿no? Sora empezó siendo el primer generador de video como más prometedor. Sora acaba de anunciar la semana pasada que bye Sora, ¿no? O sea, no hay Sora. Y de repente ahorita salen los chinos con sus Seedance, y Seedance es lo más cabrón. Y Runway ya se está quedando atrás, y luego está Luma. O sea, hay tantos que al final no se van a quedar todos, ¿no? Y no porque existan tantos y sean tan buenos, quiere decir que todos son rentables. O sea, muchísimos de ellos están ahorita quemando y perdiendo dinero, pero para ver quién es el que se queda con el negocio. Entonces, el creer que ya está todo resuelto porque existe una alternativa en AI, no quiere decir que sea primero que nada rentable para la marca, ¿no? O sea, hay miles de ideas que como no fueron rentables, ¿no? Y no pudieron capitalizar, pues las desenchufaron, ¿no? Entonces, creo que no todo está resuelto. Creo que usar AI muchas veces puede ser mucho más caro que hacer las cosas de manera tradicional. Pero creo que hay muchas cosas que si ya las tienes como bien medidas, entonces sí vale la pena que te avientes a hacerlas de esta manera, ¿no? Algo que me he dado cuenta también es que no hay como un solo camino para hacer las cosas con AI, o sea, y más porque cada día hay nuevas herramientas, ¿no? Y salen tantas cosas que pues, no hay un solo camino, ¿no? Y en este entendido, pues hay maneras de hacer el mismo proceso más barato, y hay maneras de hacer el mismo proceso y te va a costar mucho más tiempo o dinero, y es algo que es muy cambiante todavía, ¿no? O sea, el mundo del AI es pues, caminar por arena movediza, y puedes hundirte un día y otro día pisar en firme, pero ¿qué pasa si estás construyendo toda tu idea sobre una plataforma que el día de mañana pues cerró, ¿no? Aunque hoy en día su valor sea una evaluación de no sé cuántos billions, ¿no? Pues tampoco la tienen muy asegurada, ¿no? Porque estas valuaciones ya tan grandes que se manejan hoy en día en el mercado, pues ya son cosas pues, ridículas, ¿no? No hay tanto dinero ni siquiera en el mundo para que tu empresa valga esto, ¿no? Entonces es un camino medio incierto, y el creer que esta madre ya nos reemplazó a todos, ¿no? Y que los programadores ya se quedaron sin trabajo. No, o sea, Lovable y Base 44 y Claude y lo que sea son herramientas de prototipado, ¿no? Un MVP muy chido para darte cuenta si lo puedes hacer, pero al final el programador que va a estar ahí escribiendo cada línea o limpiando el código en Python o lo que quieras, pues lo va a tener que seguir haciendo, ¿no? Y querer, no sé, cambiar en una de estas plataformas un pinche icono de un lugar a otro, ¿no? Pues te puede tomar 5 veces pedirle, güey, cámbiame el icono de color, y no entiende, y ya te mamaste 40 tokens, ¿no? Que una persona, un humano, pues entiende la primera, ¿no? Güey, lo quiero rojo, no azul, ¿no? Entonces, no estamos ahí todavía, vamos a llegar ahí, falta. No estamos ahí, pero se necesita el humano, ¿no? La lógica humana y la manera en la que un humano se comunica con otro, ¿no? O sea, el AI vive para complacernos, ¿no? Es como... Claro. Con toda la experiencia que tienes en tu nicho, ¿cuál es ese proceso que tú dices no va a ser reemplazado? O no lo quiero reemplazar de ninguna forma porque es parte del core de lo que estoy haciendo. ¿Qué has visto tú que digas, esto es lo que no va a reemplazarse? O no quiero reemplazarlo. El racional creativo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos comunicar, no? No quiero... No es que no quiero, es que no permito que un AI defina qué es lo que queremos comunicar, ¿no? O sea, quiero que eso venga de nosotros, ¿no? Y si somos un equipo de 20 personas, pues siempre tenemos al principio como esta bajada creativa entre todos de pues proponer, ¿no? Y no me quiero casar con una sola idea que me escupa el AI, quiero los 20 puntos de vista de la gente que pues yo fui a tal evento, ¿no? Y yo viví tal experiencia, yo fui a tal museo, yo fui a tal parque de diversiones y vi este holograma. Oye, el AI no fue a estas cosas, el AI no fue al concierto de ABBA en Londres de Voyage y vio a los personajes, güey, hablarte como si fueran ellos, ya sabes, o sea, eso nunca lo va a sentir un AI. Entonces, ese nivel de emoción, ¿no? O en general, o sea, a ver, mi pasión y algo de lo que está padre que hago hoy en día en Cinética es que, pues, en un inicio yo lo que quería era crear eventos, crear atmósferas, crear espacios, ¿no? Y hoy lo que estoy haciendo es como una fusión
O sea, hoy el fuerte de Cinética está dividido en dos ramas, ¿no? Por una parte sí hacemos todo lo que tenga que ver con animación, 3D sobre todo, pero por otra parte una rama muy grande que hoy en día ya se está comiendo casi al core del estudio es la creación de experiencias inmersivas interactivas, ¿no? Entonces es muy bonito porque es como una fusión de todo lo que me gusta, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de estos eventos, ¿no? Estas experiencias y a la vez juntando también toda la parte tecnológica, ¿no? Entonces, pues con mi background entiendo muy bien cómo funciona un espacio, cómo se construye una atmósfera, una circulación y demás, ¿no? Esta parte técnica como espacial, ¿no? ¿Qué se siente grande? ¿Qué se siente chico? ¿Cómo transmito oscuridad? ¿Cómo transmito luz sin tener que alumbrar, poner un chingo de luces? ¿Cómo te puedo transmitir luz también, ¿no? O sea, no hay que ser tan obvios, ¿no? Con lo que queremos comunicar. Entonces, pues eso se me hace algo súper bello y por otra parte, pues puedo meter también gadgets y tecnología que me gusta, ¿no? Entonces, toda esa parte como emotiva, pues el AI no te la va a dar, ¿no? El AI no entiende cómo crear un wow, ¿no? O sea, tú puedes entrar a un cuarto y el cuarto puede estar vacío y tener una escultura al centro, ¿no? Bien iluminada y puedes decir wow, ¿no? Y no tuviste que retacar el espacio de 1001 gimmicks, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que creo que no va a entender el AI. Es esa conexión creativa, ¿no? Sí, Totalmente. sí, es esa conexión creativa, ¿no? Increíble, gracias. Querido Leo, pues ya para cerrar, quisiera hacerte una última pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y es, ¿cuál es tu momento irreversible? Mi momento irreversible fue... muy buena pregunta, a ver, déjame pensar. Eso. Mi momento irreversible fue hace... Ya tiene un poco más de un año, ¿no? Pero fue el momento en el que decidimos separarnos mi hermano y yo del negocio, porque obviamente eso implicó pues muchísimas decisiones y pensamientos a un nivel pues empresarial, profesional, familiar, social, ¿no? Empezamos este negocio juntos y en el momento en el que tomamos la decisión de separar nuestros caminos, pues fue como momento irreversible, ¿no? A ver, cada quien va a seguir haciendo lo suyo y yo me comprometí, ¿no? De que si voy a hacer esto sin él, tengo que hacer que funcione, ¿no? Y en ese momento que tomé esa decisión, creo que la empresa tuvo pues otro renacer, ¿no? Así como cuando se incendió el estudio al inicio, pues esto fue un incendio metafórico al nivel de no empezar desde cero, pero sí pivotar toda la empresa, ¿no? Algo muy importante que sucedió fue también como reenfocar el giro del estudio, ¿no? Ahorita estamos ya mucho más enfocados en este mundo de experiencias inmersivas, interactivas, que también creo que fue una decisión súper positiva porque hoy todos quieren una experiencia inmersiva, es una palabra extremadamente prostituida y abusada, pero bueno, el entender también que nuestros gustos personales no necesariamente significan que sean buenas ideas de negocio, creo que era algo muy valioso, ¿no? Y en ese momento algo que costaba trabajo entender era eso, ¿no? No podemos confundir nuestras pasiones con lo que en verdad es rentable, y en ese momento en el que se marcó esa línea y se decidió cuál es el camino que se tiene que tomar para que el estudio sea un negocio, pues fue un momento irreversible, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y una vez que lo hagamos no hay vuelta atrás. Y desde que sucedió eso, pues obviamente hubieron muchos cambios, positivos todos, pero sí, ese fue un momento irreversible. Un momento irreversible y duro. Pero pues Leo, muchísimas gracias por compartirnos este momento y pues muchas gracias por haber estado. Nos vamos con la sesión más larga que hemos tenido, estuvo buenísima. Muchas gracias, Leo. Le metimos duro. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides